Y vamos a continuar con la clase para los adultos. Quedamos en Marcos 12, ahí estamos en Marcos capítulo 12. Qué hermoso es ver al Señor Jesucristo en el libro de Marcos. Es un evangelio que nos presenta una y otra vez todo lo de Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros, y es una bendición. Ya estamos en esa última semana de esos días que estuvieron Jesucristo en Jerusalén. Estábamos en el martes, ahí está otra vez Jesucristo discutiendo con estos hombres, enseñándoles todo lo que Él era, todo lo que Él representaba, todas las preguntas que ellos se enfrentaban a Él, pero Él les enseña. Y hoy vamos a ver que Jesús enseña de la obligación civil y de la resurrección. Entonces, dos preguntas, dos grupos muy reconocidos. Y mientras tú vas leyendo todo el libro de Marcos, si tú lo lees de uno al otro, vas a ver que en realidad Cristo es un hombre que lleva una serie de controversias con las personas de su tiempo. Y Él era un heraldo de la verdad, Él lleva la verdad a las personas, Él va hablándoles de la verdad de Cristo. Y a veces pensamos que no es amor cristiano tener discusiones doctrinales o hablar polémicamente o hablar en contra de doctrinas erradas. Pero eso es precisamente lo que Jesucristo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Desde el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 7, el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12, aquí donde estamos, todos esos capítulos mencionan cómo Cristo habló en contra de las falsas enseñanzas y habló de la verdad. Y asimismo en la iglesia es necesario hablar en contra de las enseñanzas y las doctrinas destructivas y contagiosas que pueden entrar. Aquí vamos a ver los herodianos que todavía están aquí tratando, por decirlo, de empujarnos a las políticas, a los problemas de esos tipos. Y también están la gente como los saduceos, haciéndonos pensar que es el hombre nada más, es el humanismo, tú eres el bueno. Y no hablan de esperar en Dios. No hablan de esperar en Dios. Entonces vamos a ver que esto es muy importante. Un pastor muy bueno llamado Alistair Begg, él a veces habla en contra de falsas enseñanzas. Y él dice lo siguiente, él dice, el amor sin verdad carece de raíces y da como resultado un ministerio que se aparta del evangelio. Pero también dice, no existe un camino intelectual hacia Dios. La única respuesta es conocer a Dios. La única respuesta de conocer a Dios es porque Él mismo ha elegido darse a conocer. Entonces, vemos que hay verdad, necesitamos mantenernos en la verdad, pero también mantenernos en el poder de Dios. Jesucristo, en este pasaje, Él va a decir en el versículo 24, entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Necesitamos la verdad, las Escrituras, y necesitamos el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo, cómo Jesucristo usa eso y habla a estas personas, pero vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno para con nosotros, te damos gracias porque podemos leer algo exacto aquí, un maestro fiel, un maestro que sí dijo la verdad es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a verlo tal cual, Señor, ayúdanos a entender lo que dice ahí en la Escritura, tus palabras, no sean las mías o otra cosa, Señor. Ayuda a los hermanos a discernir y poder ver la verdad tuya, Señor, en tu palabra. Pedimos que tú bendigas todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver dos preguntas que Jesucristo responde para que tú puedas cumplir con tus deberes civiles y celestiales. Pero en todo esto, en esas preguntas, uno es cumplir con lo que Jesucristo dijo. Eso es parte de lo que queremos hacer. Queremos obedecer a Jesús, nuestro Maestro. Pero también vamos a ver la sabiduría de Él en estas preguntas. Así que vamos a ver estas preguntas. Vamos a ver la primera, que es la pregunta sobre la obligación civil. Entonces, comenzando en el 13, ahí dice la palabra de Dios. Le enviaron algunos de los fariseos, de los herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Aquí entra la historia con los fariseos y los herodianos. Estos eran normalmente enemigos entre sí. Los fariseos eran patriotas. Ellos querían guardar la nación de Israel. Ellos no querían que la nación de Israel fuera soberana, que no tuviera nadie más.
Y los herodianos, ellos apoyaban a Herodes Antipas. Entonces ellos apoyaban al gobierno romano que había conquistado, que estaba en poder de Israel. Normalmente fueran enemigos feroces, pero a causa de que Jesús llegó con tanto estruendo, tan grandemente, que ellos se unieron en la causa en contra de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en esta parte, que se unieron en contra de Jesucristo, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Entonces, la pregunta que le están haciendo no es una pregunta honesta, no es una pregunta, vamos a decirlo bien, para saber qué es la respuesta. En realidad están buscando a sorprender a Jesús y dar contra Él en la respuesta que Él responde. Y dice el versículo 14, como continúa, dice, viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces aquí vienen a Jesucristo, Maestro, sabemos que eres, y puro labio y lisonja y todo lo que dicen de Cristo era mentira, porque su intención no era eso. Ellos realmente no consideraban a Jesucristo así. Ellos despreciaban a Jesucristo y querían matarlo. Ellos no venían con un corazón sincero para hablar de Jesús. Ellos eran los que dicen Proverbios. Mira lo que dice Proverbios. Habla de esta forma de estos hombres que en su corazón era distinto a como eran en realidad. Proverbios, gracias, 26, del 23 del 23 al 26. Proverbios 26, del 23 al 26. Dice la palabra de Dios, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ahí la escoria era como poner poquitita plata por encima de un barro y hacer que parecía algo de pura plata, pero no era verdad. Así son los labios y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Entonces, eso era lo que estaban haciendo estos hombres en contra de Jesucristo. Ellos en realidad no venían con una pregunta legítima, sino que venían para hacerle un mal. Le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Esta es la pregunta que le están poniendo a Jesucristo, y a ellos no les importa desde cómo, cuándo, dónde, nada de eso les importa. Simplemente es permisivo o no. No debemos o sí debemos dar. Y si Jesús respondía que sí, los fariseos iban a ir contra él. Él es un traicionero a la patria de Israel, se está uniendo al gobierno romano pagano y está en contra del pueblo de Dios. Si Jesucristo respondía que no, entonces inmediatamente los herodianos hubieran dicho, él es una persona que va a levantar una insurrección, va a ir en contra del gobierno romano y necesitamos crucificarlo en el mismo momento. Entonces, ellos pensaban que tenían a Jesucristo atrapado, porque ellos lo tenían con esta pregunta que venían para sorprenderle, venían para tomarle. Pero mira la sabiduría con que responde el Señor Jesucristo en el versículo 15. Mira qué dice. Dice la palabra de Dios, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces, Él podía percibir la hipocresía, Él podía ver a través de su fachada, y Él sabía que todas esas palabras que eran bonitas palabras no eran nada de verdad. Dice, ¿por qué me tentáis? ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo le está diciendo, yo sé exactamente por qué me están preguntando esto. Yo sé. Él lo sabía, ¿por qué me tentáis? Él sabía la intención de tentarlo para poder sorprenderle en una palabra, para poder hacer que él cayera en un error. Estaban ahí haciendo como si hicieran una pregunta para inquirir algo, porque era maestro. Pero en realidad su plan era matarlo, no era la verdad. En Lucas, si vamos a Lucas 23,
Mira, después ellos trataron de, esta pregunta según ellos era tan buena que no pudieron, aun cuando Jesucristo demostró que Él no estaba rebelándose a la autoridad, Él no estaba rebelándose contra de Roma, aun cuando eso era verdad, volvieron a traer esta acusación contra de Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 23, 2. Mira cómo acusaron a Jesucristo. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos oído que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mira cómo, aun cuando Cristo respondió bien, aún se le dieron en contra de él y vinieron a hablarle en contra de lo que él había dicho bien. Entonces, pero mira la sabiduría de Jesucristo. Traerme la moneda para que la vea. Esa era la moneda del tributo, la moneda que ellos daban anualmente, un denario para pagar el tributo. Y mira lo que dice en el versículo 16. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Entonces Jesucristo dice aquí que ellos se la trajeron. ¿Qué significa eso? Que ellos tenían a la mano, y esto testificaba que ellos usaban la moneda romana. Ellos usaban la moneda romana y disfrutaban de los privilegios del gobierno romano les daba. El hecho de que ellos usaban la denominación romana demuestra que ellos se habían sometido a la autoridad romana. Ellos lo estaban usando. Y entonces Jesucristo, a ver, la moneda que ustedes están usando, ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la imagen? La imagen en esa moneda era de César Tiberio, que era el César de aquel tiempo. En un lado tenía el perfil de la cabeza y en el otro lado estaba una foto de él sentado sobre su trono en ropas reales. Eso era lo que contenía esta moneda. Ahora, para los judíos era una ofensa, odiaban esta moneda porque los césares eran considerados como un dios y ellos pensaban que esa misma cara que estaba en la moneda era idolatría, y dice aquí la inscripción. Mira qué inscripción tenía. La inscripción de esas monedas decía Tiberius César Augusto, hijo del divino Augusto. Y los decían divino porque creían que era Dios. Entonces era un insulto esa inscripción, pero es la moneda que estaban usando. Esa es la moneda que estaban usando. Entonces dice Jesucristo en el versículo 17, respondiendo Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí la palabra dar es un imperativo. Jesucristo les está mandando dar. Les está diciendo, tienen que cumplir con sus deberes civiles y pagar los impuestos. En realidad esa palabra pagar es la palabra de dar para atrás o pagar. Implica una obligación, una deuda que nosotros tenemos para con el gobierno. Nosotros tenemos la deuda de pagar. Si estamos disfrutando de la protección, de las comodidades que el gobierno nos brinda, debemos de cumplir nuestras obligaciones civiles y pagar los impuestos también. La moneda tenía una inscripción de César y pertenecía a César, en realidad. Pero el hombre fue hecho a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, y pertenecía a Dios. Entonces Jesucristo le está diciendo, mira, esto es lo que pertenece y por eso se debe de dar a ambos en ambos casos. Entonces, vemos que como cristianos nosotros tenemos esta misma obligación de dar impuestos, de pagar al gobierno lo que es debido, honor al que es honor, Romanos 13, todo eso debemos de cumplir con esos deberes nosotros como cristianos. Obviamente si nos dicen que hagamos algún pecado o nos prohíben hacer lo que Dios nos dice, no podemos hacerles caso, porque como dice Hechos 5:29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero mira esta respuesta que dio Jesucristo. Era tan sabia, era tan exacta para con estos hombres. Porque ellos se quedaron maravillados de él. Cuando respondió así, ellos se quedaron maravillados. ¿Por qué? Porque Jesucristo se los puso de tal manera que no podía acusarlos. Porque ellos mismos estaban dando testimonio que ellos tenían la moneda. Esa era parte de esto. Ellos estaban usando la moneda, entonces ¿qué iban a decir? Ellos le dieron la moneda. Otra es que vemos que aquí ellos querían como que hacer que Jesucristo fuera para un lado o para el otro. ¿Damos o no damos?
Y Jesucristo no les hizo el caso, porque ellos estaban en tensión, ellos eran extremistas en eso, y Jesucristo tomó la idea de que ambas son responsabilidades que debemos de cumplir, que ambas cosas debemos de cumplir, lo que cumple con el gobierno y también debemos de cumplir con Dios. Entonces, Jesucristo respondió con una manera tan exacta y tan perfecta que ellos no pudieron decir nada contra de él, no pudieron acusarle, no pudieron decirle nada. Y ese es el Señor sabio que seguimos nosotros. Entonces vamos a ver la segunda pregunta que le hacen a él, y es la pregunta sobre la resurrección. Dice el versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, entonces aquí dice que vinieron los saduceos. Los saduceos eran, como dice aquí, no creían en la resurrección. Eran los escépticos, los deístas, los que negaban lo sobrenatural, negaban los milagros, negaban los espíritus, los ángeles. Todo eso negaron. Eran los que después trataron de detener a los apóstoles por predicar la resurrección. Y aunque no se menciona muy seguido los fariseos en la Biblia, los saduceos, perdón, se menciona más los fariseos, menos los saduceos, pero parece que eran de números similares, que eran tan abundantes como los fariseos. Pero los saduceos dejaron de existir. Nada de su literatura sobrevivió, nada de ellos, más lo que hablaron sus enemigos, o algunos rabinos hablaron de ellos, pero nada de lo de ellos sobrevivió. Y a mí me gusta pensar que Jesucristo y la iglesia de Dios eliminó a todos ellos por tantos milagros que realizaron. Jesucristo y la iglesia primitiva hizo tantos milagros que hasta la idea de negar eso era absurdo y dejaron de existir. Desafortunadamente, hoy en día han regresado. Hoy en día hay mucha gente que no cree en los milagros, no cree en la resurrección, no cree en los ángeles, no cree en los espíritus. Lo mismo ha regresado. ¿Por qué? Porque no lo ven. Pero dice que le preguntaron a Jesucristo. Entonces, esta otra vez es una pregunta deshonesta, es una pregunta para sorprenderle. Ellos querían hacer ver a Jesucristo que lo que él decía no era lógico. Lo que tú estás diciendo, Jesucristo, no tiene sentido. Y mira cómo se lo ponen. Versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levantare descendencia a su hermano. Entonces aquí dice que Moisés escribió, está hablando la ley del levirato, la ley de que marca que si una mujer quedaba viuda y no había tenido hijos, si su marido que murió hubiera tenido un hermano soltero, tenía la obligación de casarse con la mujer y levantar descendencia a su hermano. Era una forma, esta ley está en Deuteronomio capítulo 25, y era una forma que Dios instituyó para confortar a la familia. Si la familia perdía a su hijo, por lo menos podían consolarse que la descendencia y el nombre de su hijo continuara por medio de esta ley. Y también protegida a la mujer viuda, porque ella podía continuar en la unión familiar en que se había unido. Pero dice que no tuviera hijos y se casa con ella, no debería de tener ningún hijo. En realidad, la idea de casarse sin esta ley era pecado, que el cuñado entrara con la mujer de su hermano. Era algo que no se debía hacer, al menos que era viuda y sin hijos. Esa era la ley que marca aquí. Y mira lo que ellos escriben de esta ley. Mira cómo están usando esta ley para hablar en contra de Cristo. Versículo 20 al 22. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. Entonces aquí nos relatan ellos una historia así como imaginaria, donde hubo 7 hermanos, y todos tuvieron la misma mujer. Dice que ninguno de ellos tuvo descendencia. Entonces los pone a todos igualitos. Ninguno de ellos tuvo hijos. Ninguno de ellos, de hecho dice, murió al último la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno estuvo vivo con ella al final. O sea, no, todos eran iguales. Todos vivieron un tiempo. Todos no tuvieron hijos. Todos murieron. Entonces ellos están presentando a esos 7 hermanos todos iguales. Pero dice, entonces viene la pregunta, el versículo 23.
En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellas será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. En la resurrección, aquí van ellos a darle entendimiento a la resurrección. Ahora los fariseos batallaban mucho con ellos porque los fariseos pensaban que la resurrección iban a continuar siendo casados, que el matrimonio iba a entrar al cielo, que también ellos pensaban que los defectos físicos iban a entrar al cielo. Tenían muchas ideas raras los fariseos y no podían contestar a los saduceos. Pero Jesucristo, mira, esta pregunta que están haciendo a Jesucristo, dice, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Qué están diciendo? Mira qué absurdo es tu creencia, Dios, o Jesucristo, pero no creían que era Dios. Jesucristo, qué absurdo es tu creencia. Imagínate, en el cielo ahí van a estar los 7 hombres confundidos, pensando, pues ese no es mía, esa es tuya. Entonces ellos hacían parecer absurdo la creencia de la resurrección, porque no, es que no funciona la resurrección. Dios no hubiera dado esa ley de esa forma, no hubiera encajado con la idea de la resurrección. Es lo que ellos pensaban. Pero vamos a ver cómo responde Jesús. Entonces dice el versículo 24. Entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces no erráis por eso. Ellos estaban haciendo un grave error. Ellos estaban haciendo un extravío de la verdad. Ellos habían llegado a un conocimiento errado de la verdad. Ya no estaban en la verdad ellos, a causa de que no estaban errando en estas dos cosas que Jesucristo estaba presentando. Una vez estaba en una conferencia el pastor R.C. Sproul y el pastor John MacArthur hablando y estaban discutiendo que la iglesia moderna tiene una ignorancia del contenido bíblico, que la gente es ignorante de lo que dice la Biblia. Les hablas, ¿quién fue Jefté? Se quedan con los ojos mirando al cielo. ¿Quién fue este hombre o qué fue esto? Y no conocen ni siquiera el contenido bíblico. Y eso es un grave error porque nos lleva a errar, porque no sabemos las Escrituras. Dice aquí, porque ignoráis las Escrituras. Los saduceos tenían un grave problema también. Ellos ignoraban la mayoría de la Biblia. Solamente creían en los 5 primeros libros, el Pentateuco. Los saduceos ignoraban los libros y aún ignoraban lo que decían esos 5 libros, como Jesucristo se los va a demostrar. Y también tenían otro error, dice, y el poder de Dios. No tenían ni el conocimiento de esos milagros de Dios. Esos primeros 5 libros de la Biblia están repletos de milagros, del poder de Dios y todo eso. Estaban ignorantes de todo eso. No creían en el poder de Dios. Y eso es un problema cuando solo creemos en lo que podemos ver. Es que el bueno aquí en el mundo eres tú. Si tú no cambias, no va a cambiar tu vida. Si tú no haces, no vas a tener nada. Si tú, y no, deja de hablar de Dios, tú haz algo. Pero no creen en el poder de Dios. Tú eres el bueno, es el humanismo solamente. No creen en lo espiritual, lo sobrenatural. Hay que creer que también está Dios. Sí, tenemos responsabilidad, sí necesitamos cambiar, pero hay un Dios también. Podemos orar, podemos esperar en un Dios que actúa en las vidas de las personas. Podemos creer eso. Mira, la gente está negando esto también hoy en día. La gente ya se está volviendo atea, no creen en lo de Dios, no creen que existen estas cosas. Mira, un hombre, el doctor Kevin Anderson, escritor de Respuestas en Génesis, dice esto de acerca de los milagros. Por definición, un milagro es un evento que no se puede explicar mediante procesos naturales. Significa que la misma definición de un milagro niega la idea de que se puede probar científicamente. Yo necesito que se pruebe científicamente que existen esos milagros y por definición no se puede probar con medios de procesos normales, porque no es algo normal, es algo sobrenatural, es un milagro de Dios. Nunca lo vas a probar tú por tu conocimiento humano, por tus pruebas humanas. Tienes que creer en el poder de Dios. Tienes que creer que Dios puede sobrepasar los límites naturales de la naturaleza y hacer cosas sobrenaturales, que es un Dios más allá de los límites, transciende el mundo terrenal y las cosas naturales. Tenemos que creer esto. Estos hombres negaban esa verdad, negaban el poder de Dios. Y veamos las razones de sus errores, que Cristo se los va a explicar más detalladamente, comenzando con la idea de que negaban el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten los muertos,
ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces ellos negaban el poder de Dios en hacer un mundo distinto al que conocemos nosotros. Es que no podemos comparar el cielo con el tiempo que ahora vivimos. No es igual, es diferente esa existencia. Y tenemos que creer en el poder de Dios de crear un mundo distinto al que nosotros experimentamos. No habéis, mira lo que dice aquí, porque cuando resuciten los muertos, ahora Jesucristo está regresando a esa escena, ahora sí van a resucitar, resuciten esos 5 maridos y la mujer. Vamos a hablar de eso. ¿Qué dice Jesucristo? Ni se casarán, ni se darán en casamiento. El matrimonio es hasta que la muerte los separe, y después en el cielo no va a existir esa institución del matrimonio. No va a existir. O algunos sienten que van a perder algo. Entonces, es que yo voy a perder algo muy especial si en el cielo no va a existir esto. Pero tenemos que creer en Dios que va a existir algo mucho mejor. Que Dios ha creado cosas mejores para nosotros, cosas que aún no podemos entender lo que viene después. No podemos entender, si van a estar ahí la persona con que se casó usted, va a estar ahí en el cielo, y su relación con esa persona va a ser más maravillosa y más especial de lo que jamás pudimos experimentar en esta tierra, porque todo va a ser más perfecto allá. Y dice Jesucristo, si no, serán como los ángeles que están en los cielos. La existencia de los ángeles es fundamentalmente diferente. Ellos no se dan en casamiento. Ahora veamos el versículo 26. Ahora Jesucristo les va a hablar respecto a la palabra de Dios, que ignoraban las escrituras. Mira lo que dice el versículo 26. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Respecto a los que resucitan, Jesucristo les va a hablar de resurrección, les va a comprobar. Dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? En el libro de Moisés estaba cuando la zarza, en Éxodo 3:6, ahí es cuando se le apareció Dios en una zarza ardiendo y le dijo que era Dios, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo allí? Dios une su nombre con las vidas de estas personas. Y por tanto no pueden permanecer muertas. Cuando dice Dios de, está conectando su nombre con el de Dios. Cuando dice Dios de Abraham, es un apelativo que describe la naturaleza del nombre de Dios. Dios está fiándose de sí mismo, diciendo, por su nombre eterno Elohim, que esa gente va a existir junto con él. Dios no es solamente un Dios de Dios es un Dios allá afuera de la nación de Israel. No, Dios es Dios, como dice la palabra, Dios nuestro, Dios de personas particulares, Dios de Eliezer dijo de Dios, Dios de mi siervo Abraham, Dios de mi señor Abraham. Entonces era Dios de personas. Era algo particular que dijeron las escrituras, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso significa que Dios iba a continuar siendo Dios de ellos, que Él iba a ser fiel al pacto con ellos. Esos hombres vivieron, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron como peregrinos, extranjeros, buscando una patria celestial. Y por tanto se espera que un día van a resucitar. Porque solo así se entiende que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eso es lo que dice Hebreos 11. Vayan a Hebreos 11. Mira cómo esto es una verdad de Dios. Por eso Dios puede llamarse Dios de ellos, porque Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque un día van a resucitar a una patria celestial. Dice Hebreos 11:16. Porque anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Ahí está lo que está diciendo Jesucristo. Mira, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Vamos a leer eso. Regresan a Marcos 12, versículo 27. Dice el 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, aquí sigue conectando esa idea. Si tú estás en Dios, tú tienes vida eterna. Si tú estás en Dios, tienes vida eterna. Aquí está el predicado que dice que
¿quién es Dios? Dios es Dios de vivos. La inmortalidad es comprendida por la naturaleza de Dios para con los que Él llama suyos. Lucas dice, añadiendo aquí, si tú lees este mismo relato en Lucas, dice, pues para Él todos viven. Ellos viven a causa de que Él vive. Cristo, recuerda que Cristo consoló a sus discípulos en el aposento alto diciéndoles en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí está la verdad. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si es el Dios tuyo, tú vas a vivir. No puedes, Él no es Dios de muertos. Él no es un Dios que ya los que creyeron en Él ya dejaron de existir, se quedaron ahí peregrinos y murieron. No, Dios es un Dios de vida. Él es el autor de vida. No es un Dios de muertos, es el Dios de la vida eterna. Es el Dios que resucitará en los postreros tiempos a todos los que creyeron en Él. Y eso es lo que les está diciendo a los saduceos. Así que vosotros mucho erráis. Ellos habían errado mucho por cerrarse a lo natural y cerrarse a lo escéptico. Yo solamente creo lo que puedo ver y no voy a creer en una fe que, es que tengo mucha fe. Es que tengo mucha fe qué loca persona está creyendo en algo, tiene mucha fe. No, sí hay que tener mucha fe. Porque existe un Dios que no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Y nosotros creemos en el poder de Dios. Eso fue lo que les habló Jesucristo a los saduceos. Y nosotros vemos en todo este pasaje que leímos hoy cómo confrontó a los fariseos, los herodianos y también a los saduceos. Y Él los confrontó con la verdad. Él los confrontó mostrando que ellos sí tenían obligaciones civiles y también obligaciones con Dios. Que ellos tenían que creer en la resurrección porque esa era la naturaleza de Dios. Que ellos tuvieran que entender esto, que pudieran ver cómo Dios era un Dios sabio. Jesucristo era capaz de dar las mejores respuestas a la vida. De todas las cosas, nosotros tenemos que creer, hermanos, que la palabra de Dios puede darnos la mejor respuesta. Que lo más sabio de este mundo puede juntarse contra Jesucristo y no pueden ni siquiera atraparlo en una palabra. Porque Él es más sabio, porque Él pudo dar las respuestas exactas de las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras también nosotros. Nos van a enredar este mundo, te va a enredar en políticas y en negocios de este mundo y te va a enredar en todo, pero tú necesitas saber la Biblia. Tú necesitas tener un conocimiento de las Escrituras, no ser ignorante del contenido bíblico. Tú necesitas leer tu Biblia y tener ese contenido para poder defenderte como Jesucristo y también creer en el poder de Dios. Si tú te dejas guiar por el mundo, rápido, la televisión, la inteligencia artificial, las escuelas, y si tú sigues escuchando esas fuentes, en un momento ya estás creyendo que existe la evolución y que no existe Dios y que la religión solamente es una institución que alguien inventó y te vas más y llegas a escuchar más de sus doctrinas y sus ideas y llegas más y más lejos por ese camino. Pero tú necesitas escuchar mejor lo de Dios y creer en el poder de Dios. Que Él tiene poder sobre esas cosas, que Él es más poderoso, que Él es la verdad. Tener fe en el poder de Dios y creer estas verdades. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Estamos viendo lo hermoso que es tu Hijo Jesucristo. Es el gran sabio, es el Dios sabio, el único sabio, dice tu palabra. Él es el que reconocemos, Señor, tiene la mejor respuesta. Queremos ser personas de la palabra, queremos ser personas de la Biblia, queremos ser personas que siguen lo tuyo, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a buscar las respuestas en ti, a esperar en ti, porque hay un Dios que responde, porque hay un Dios que obra y un día vamos a resucitar. Si en esta vida somos los más conmiserados o dignos de conmiseración, Señor, sabemos que un día vamos a resucitar. Un día vamos a levantarnos de los muertos porque el poder de Dios nos va a levantar. Y tú no te vas a avergonzar de llamarte Dios en nosotros, porque tú has preparado un lugar, Señor, en el cielo. Gracias, Señor, que podamos confiar en ti y creer en ti. Gracias que no hemos sido confundidos por tantas voces, tantas personas allá afuera en el mundo, porque tu palabra nos ha dicho la verdad. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.